Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Pérez Salazar, soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila y quisiera compartir con ustedes un breve curso introductorio a el APA, el Sistema de Citación de la American Psychological Association, que es usada de manera muy importante en las ciencias sociales. A lo largo de 8 sesiones cubriremos una serie de objetivos que tienen que ver con esto, conocer cómo se aplica el estilo de citación del APA en las referencias hechas a algunas de las fuentes más frecuentemente utilizadas en el entorno académico. Las veremos a continuación. De tal manera que el contenido del curso estará dado por la sesión de hoy, que consiste en cómo se hacen las citas textuales, la sesión número 2, donde veremos cómo se hacen citas de paráfrasis, sesión número 3, veremos de qué manera se elaboran referencias a libros, en la cuarta sesión referencias a capítulos de libros, la quinta sesión referencias a artículos de revistas científicas, la sexta tesis, la séptima ponencias y finalmente en la última sesión, la octava, daré algunos comentarios, algunas sugerencias generales sobre algunos lineamientos de redacción académica. Este pequeño curso está pensado en estudiantes de bachillerato, nivel bachillerato, en adelante, hasta posgrado pudiera serles de utilidad. Solo quiero hacer una aclaración que me parece importante. Fíjense ustedes, es probable que ustedes hayan encontrado este video porque estén tratando de ver cómo se hace una referencia para alguna materia en alguno de estos niveles. Muy bien. Quiero decirles que me he basado en la versión de 2020 del APA, la más reciente actualmente. Hay otras versiones anteriores. Y quisiera que no tuvieran ustedes conflictos con sus profesores o profesoras. Por favor, respeten los lineamientos que cada uno de sus docentes o sus directores de tesis les dan en este sentido. Son finalmente estas personas quienes llevarán a cabo el proceso de evaluación de su trabajo. Por lo tanto, esto debe ser tomado como una guía general y para mayor referencia, ahí está el libro del APA, insisto, la séptima edición, que es de 2020, en la que se encuentran claramente explicados estos lineamientos que vamos a estar revisando a lo largo de estas 8 sesiones. Muy bien, empecemos entonces. Muchas gracias por su atención. Les sugiero que tengan a la mano cuaderno, pluma, lápiz para hacer anotaciones. Probablemente sea útil en algún momento que pongas pausa a este video para que revises lo que consideres necesario. Y bueno, te deseo muchísimo éxito y gracias por tu atención. Muy bien. El objetivo para esta primera sesión tiene que ver con conocer en qué consiste este estilo de citación, identificar algunas diferencias entre qué es una cita de paráfrasis y qué es una cita textual. Y al final de la sesión de hoy haremos un ejercicio, un ejemplo sobre cómo elaborar una cita textual. Muy bien, pues empecemos entonces. Como les decía, se trata de un estilo de citación que en su manual, está aquí proyectada la portada de este libro, ustedes pueden encontrar una gran cantidad de elementos que tienen que ver con cómo se hace un trabajo académico, no solamente la citación. Es un documento realmente muy extenso y es uno de los más utilizados, por lo menos en las ciencias sociales, que es el área a la que yo pertenezco. Entonces, si ustedes necesitan consultar con más detalle, se encuentra, lo vuelvo a decir, a su disposición en las librerías que ustedes pueden encontrar en línea o en alguna física, este libro, que es la séptima edición del manual de publicación de la APA. Muy bien, ¿qué es una cita y para qué nos sirve? Cuando estamos haciendo un trabajo académico o no, es muy importante reconocer la autoría de las ideas que no son nuestras, ¿ok? Todo aquello que nosotros no pensamos, todo aquello que nosotros no investigamos,
todo aquello que no es de nosotros, que no ha partido de nuestro propio trabajo, tenemos que reconocer de dónde viene. Y hay dos tipos de citas que pueden ser elaboradas en estos trabajos. En primer lugar, las citas textuales. Como podemos ver, en ellas se reconoce, se reproduce de manera fiel, tal cual como se encuentra, algún fragmento de la obra que estemos consultando. Lo vuelvo a decir, en las citas textuales, como su nombre lo dice, vamos a encontrar, vamos a reproducir de manera idéntica un fragmento de alguna obra que estemos nosotros utilizando. ¿Cuáles pueden ser estas obras? Pueden ser muchísimas, pero en los ambientes académicos usualmente reconocemos 5 tipos de obras de carácter científico. Recordemos que hay distintos tipos de fuentes, las fuentes informales, una plática, una conversación en WhatsApp, etc. Las fuentes formales, que están sustentadas por la credibilidad de quien la está generando, por ejemplo, las fuentes periodísticas o las fuentes institucionales, un informe de gobierno, están respaldadas por esa organización que le ha dado origen. Y finalmente tenemos las fuentes científicas, que son aquellas que han pasado por un proceso de revisión y de validación que suele ser muy riguroso. Entonces, me voy a referir en este curso solamente a esas fuentes, las fuentes científicas, que son las que solemos utilizar en nuestros trabajos académicos y que son los libros, los capítulos de libros, los artículos, las tesis y las presentaciones en vivo, también llamadas ponencias, aunque vamos, hay varios tipos en los que esto puede ocurrir. Estas son las fuentes. Entonces, cuando tomamos un fragmento de alguna de estas fuentes, puede ser, nuevamente, textual, si lo tomamos tal cual se encuentra. En las citas textuales podemos encontrar dos tipos. Aquellas, nos dice el manual de la APA, que son cortas, que son menos de 40 palabras, o las que superan esta extensión. La diferencia está en el formato que tienen en el momento en el que nosotros presentamos esta cita. Esa es la principal diferencia. Entonces, más o menos ahí contamos rápidamente. Son menos de 40 palabras. Perfecto, muy bien, es una cita textual corta. Ahorita lo veremos. Y si son más de 40 palabras, es una cita textual larga. Y enseguida, un momento más, vamos a ver cómo es que se elabora. El otro tipo de cita que veremos en la siguiente sesión está dado por las citas de paráfrasis. En estas citas, nosotros tomamos una idea que no es nuestra y la ponemos en nuestras propias palabras, reconociendo siempre de dónde hemos obtenido ese dato o esa idea que estamos nosotros utilizando. Lo vuelvo a decir, lo importante, lo fundamental es que demos siempre crédito a aquellas fuentes, los autores evidentemente, en que nosotros nos hayamos apoyado para la elaboración de un trabajo y con esto evitar problemas de plagio, ¿ok? Cuando no se cita de manera adecuada, por la razón que sea, podemos entonces caer en una situación de plagio, que dependiendo de la circunstancia, el lugar, la institución, puede ser más o menos serio y en algunos casos muy, muy serio. Hay personas que han perdido su trabajo cuando se ha hecho público que cometieron plagio en sus tesis. Muy bien, hagamos un ejercicio. Vamos a hacer esto de manera ejemplificada, vamos a ilustrarlo con un ejercicio y vamos a apoyarnos en este libro de José Carlos Lozano, que es Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas. Puede ser cualquier otro libro para hacer el ejercicio, no importa. En este caso he tomado esta obra. José Carlos Lozano fue mi profesor en la licenciatura, actualmente es un muy estimado colega, muy respetado colega, y he tomado la decisión de tomar un libro de José Carlos para que hagamos este primer ejemplo. Muy bien, recordemos, estamos trabajando cita textual. En una cita textual tomamos, reproducimos tal cual se encuentra un fragmento de la obra que hemos consultado. En la página 2 de este libro, de esta edición,
José Carlos Lozano hace una reflexión sobre la comunicación. Nuevamente, perdón, eso es mi disciplina, entonces muchos de los ejemplos que daré tienen que ver con esta área. Y se pregunta, ¿es la comunicación una ciencia o un campo de estudio? Y en este párrafo dice lo siguiente. Los teóricos de la comunicación se dividen en dos grandes grupos, quienes afirman que la constitución de una ciencia de la comunicación es factible y deseable, y aquellos que aseguran que la comunicación es un proceso social tan amplio y tan complejo que requiere de un estudio interdisciplinario. Ese es el fragmento, fin de la cita, ese es el fragmento que tomaremos para hacer este ejemplo de cómo se pone una cita textual. Evidentemente son más de 40 palabras, son 47, las conté, créanme, son 47. Por lo tanto, se aplicará el formato de cita textual larga. Recuerden, hace un momento les dije que hay dos tipos de citas textuales. Cortas, cuando tienen menos de 40 palabras, y largas, cuando tienen más de 40 palabras. Vamos a trabajar, en primer lugar, este segundo caso, citas textuales largas. ¿Cómo es entonces que se ponen en el documento? Muy bien. Algunos comentarios generales. La nueva versión de APA permite utilizar distintos tipos de fuentes. La edición anterior permitía solamente usar Arial o Times New Roman 12 en ambos casos. Hoy se ha ampliado esto. Sin embargo, quiero sugerirles que nos centremos, que utilicemos preferentemente Times New Roman 12. En la mayor parte de las editoriales y de los libros en los que he tenido la fortuna de ser publicado, ese es el formato que suelen pedir. Entonces, si bien el APA, lo vuelvo a decir, la nueva versión admite más tipos de texto, casi siempre, en prácticamente todos los casos que yo conozco, nuestro documento nos lo piden en Times New Roman 12. El interlineado, usualmente, de hecho, textualmente, literalmente, el formato de APA es de 2. Es decir, el interlineado debe estar ajustado a 2. Pero en la realidad es que nadie nunca me lo ha pedido así, casi siempre me lo piden en 1.5. Entonces, se van a dar cuenta ustedes que no hay publicación, que yo conozca al menos, que haga una aplicación rigurosa al pie de la letra de este estilo de citación. Más o menos se acercan, toman algunos elementos y otros son un poco más flexibles. En mi experiencia, que es lo que quisiera yo compartir con ustedes, la mayor parte de estas publicaciones, insisto, es Times New Roman 12 con un interlineado de 1.5. ¿Cómo usamos entonces el párrafo? ¿Qué estilo le damos al párrafo? El manual de APA dice que tiene que ser alineado a la izquierda. En lo personal y en mi experiencia, en muchas ocasiones no nos lo piden así, nos lo piden justificado, pero tengo que ser muy claro. El manual de APA dice alineado a la izquierda. A mí no me gusta y a muchos de los editores con quienes he trabajado no les gusta tampoco. En muchas de esas casas editoriales lo que hacemos es ponerlo justificado. Nuevamente, hagan caso a las indicaciones de sus docentes para que no haya problemas en este sentido. Muy bien. Vayamos entonces a ver cómo es que se pone una cita textual larga. Partimos en primer lugar de una introducción, algo que nos ligue, un fragmento que nos ligue a esta cita textual que estamos nosotros colocando. Y en este caso es esto. Esta idea sí es mía, ¿ok? Y dice, las ciencias de la comunicación han dado lugar a diversas posturas en relación con la manera en que se piensa su constitución disciplinar. Según Lozano, y empezamos la cita textual larga. Si se dan cuenta ustedes, en primer lugar, tenemos que colocar el apellido del autor que estemos utilizando. Solo el primer apellido. En muchos países de América Latina utilizamos dos apellidos, paterno y materno. El APA está diseñado en un ambiente cultural anglosajón donde solamente se utiliza un solo apellido y este es un motivo de un debate
querido profesor Raúl Rojas Soriano ha hecho una serie de señalamientos en contra del APA y este es uno de los principales. No respeta las costumbres culturales de los ambientes latinoamericanos y tiene toda la razón. Pero bueno, si nos lo piden en APA hay que entregarlo en APA, entonces hay que ajustarnos a lo que es. Lozano entonces José Carlos Lozano Rendón, lo ponemos como Lozano, nada más. Así es como se utiliza. Hay que poner el año también. El año se encuentra en la página legal. Hoy no nos vamos a entretener mucho en cómo se hace entonces la referencia. Hoy no vamos a hacer la referencia, hoy solamente vamos a concentrarnos en la cita, cómo se elabora la cita, y en sesiones anteriores veremos cómo se elabora esta referencia. Ahora estamos en el cuerpo del texto, no en la sección de referencias. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Espero que sigan viendo estos videos. El caso es que necesitamos el año y necesitamos también la página en la cual se encuentra este trabajo. En términos de formato, una cita textual larga pasa de Times New Roman 12, recuerden, ese es el estándar en el que nos vamos a basar, pasa de Times New Roman 12 a Times New Roman 11, le bajamos un tanto. Y el interlineado, si estábamos usando 1.5, el inferior que sigue es 1.15. Y el otro detalle es que manejamos entonces, colocamos un margen que es igual al del golpe del tabulador, que nos permite entonces tener esta distribución interior de toda la cita. Lo vuelvo a decir, pasamos de Times New Roman 12 a Times New Roman 11, el interlineado pasa de 1.5 a 1.15 y en la cita textual larga vemos que es un párrafo separado y eso es fundamental. Las citas textuales largas siempre se hacen en un párrafo separado. Entonces tenemos que ajustar nuestra redacción a este estilo. Un párrafo separado que además se encuentra en sus márgenes internos correspondientes al golpe de un tabulador. Muy bien, espero que hayan tomado nota de estos detalles. Más adelante vamos a ver vamos a reiterar estos detalles. Misma cita, pero ahora lo vamos a manejar de otra manera. Hay varias formas en las que se pueden redactar, no hay una sola manera, depende del contexto de nuestra propia redacción que está conduciendo a la cita. Aquí hemos cambiado un poco la redacción, dice, las ciencias de la comunicación han dado lugar a diversas disciplinas, a diversas posturas en relación con la manera en la que se piensa su constitución disciplinar. Esa es la introducción a la idea de José Carlos Lozano, que es, insisto, estamos tomando de manera textual y le estamos dando todo el crédito. En ese caso, al final lo que hacemos es poner el apellido del autor, Lozano en este caso, el año 2007 en esta obra y la página de la cual hemos obtenido este fragmento, que en este caso es la página 2. ¿De acuerdo? Ahí está el año y la página, lo reiteramos. Si han puesto atención, seguramente así es, se darán cuenta que hay 3 elementos que están siempre en una cita textual larga. De hecho, en todas las citas textuales. El primer ejemplo fue una larga. El autor, dado por su primer apellido, nada más. El año, que corresponde a la edición de la obra que estamos consultando y que nuevamente este dato se encuentra casi siempre, en prácticamente todas las editoriales, en la llamada página legal, que es después de la contraportada, donde están los datos del copyright. Probablemente eso le sea de mayor utilidad. Donde esté entonces el signo de copyright, suele haber un año. Vamos a ver el más reciente, puede ser que sea una reimpresión, puede ser que sea una reedición. Tomen siempre el año más reciente. Y finalmente, la página en la que se encuentra este fragmento que nosotros estemos utilizando. Vamos a repasarlo entonces, vamos a repasar esto, vamos a repasar el formato de una cita textual larga. Como les decía, se hace
en un párrafo separado, es decir, después de dos puntos y aparte o después de punto y aparte. Este párrafo tiene un margen, que lo vuelvo a decir, nos permite acomodar de manera interna todo ese párrafo en relación con el espacio que se genera con un golpe de tabulador. Cuando hacemos esto en Word es realmente muy sencillo. En la parte superior hay una regla y simplemente movemos los triangulitos que están en la regla para que entonces ajustemos este margen interno. ¿Okay? No se pone sangría. Dentro de una cita textual larga, no se pone sangría. Y como lo decía hace un momento, el interlineado disminuye un tanto. Eso quiere decir que si sí habían respetado ustedes este alineamiento del APA de hacer un interlineado de 2, en ese caso pasaría a 1.5. Como en nuestro ejemplo hemos estado usando 1.5, el que sigue es 1.15. Entonces, la idea es esta, baja un tanto. Igual el tamaño de letra, baja un tanto. Si estábamos en 12, baja a 11. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, hace rato vimos el fragmento, el contexto completo de la obra de José Carlos Lozano, en la que se encuentra este párrafo. Y ahí nos encontramos que hay un punto y seguido. ¿Cómo se maneja el punto? Y esto es muy importante, este es un error muy, muy frecuente cuando algunas personas están colocando la cita textual larga. La colocación del punto, muy bien. Si nuestro fragmento tiene un punto, el punto va después de la referencia. Esta es la referencia, ¿de acuerdo? Donde se coloca entre paréntesis. Abrimos paréntesis, está el apellido del autor, solo primer apellido, coma año, coma página, se abrevia como P punto, el número de la página, cerramos el paréntesis y ponemos punto. Un error muy frecuente, les decía, es poner el punto acá. No, el punto nunca se pone antes de la referencia. El punto va después de la referencia. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Y este ejercicio parte de esta obra, que es un libro muy citado, muy utilizado en las escuelas de comunicación, en la clase de teorías de comunicación de masas, que es de Mauro Wolf. Este caso es un fragmento sacado de un artículo que hace una referencia a esta obra de Mauro Wolf, donde nos habla de los géneros y de la televisión. Entonces, la fuente en este caso es un artículo y vamos a ver cómo es que se hace solo la cita. Insisto, las referencias las vamos a ver después en siguientes sesiones. Vamos a hacer el ejemplo a partir de este fragmento. Nos habla entonces Mauro Wolf, nos dice lo siguiente. Ante todo, tratemos de pensar qué se entiende por género cuando se aplica al concepto de comunicación de masas. Y lo que me importa, lo que voy a reproducir y luego daré todo el crédito al autor es esto. Hablamos de géneros para indicar modos de comunicación culturalmente establecidos, reconocibles en el seno de determinadas comunidades sociales. Y eso es todo. Ahí me quedo. Esa es la idea. Lo vuelvo a decir. Voy a volverlo a leer. Hablamos de géneros para indicar modos de comunicación culturalmente establecidos, reconocibles en el seno de determinadas comunidades sociales. ¿Ok? Esa es la idea. Eso es lo que me importa, que voy a tomar porque me es de utilidad en mi argumentación, en mi ensayo, tesis, lo que sea que estemos elaborando. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar, contamos palabras. Son 18 palabras. Por lo tanto, es una cita textual corta. 18 palabras, cita textual corta. ¿Cómo se pone en este caso en el documento? No se hace en un nuevo párrafo. Se integra esa idea dentro de la redacción de los párrafos que estemos desarrollando, como en este caso. Y planteo como un enlace a la cita. Una revisión a las diferentes definiciones que se han hecho de los géneros en la comunicación de masas nos permite apreciar la manera en que esta noción ha evolucionado a lo largo del tiempo. A mediados de la década de 1980, Wolf
recordemos, Mauro Wolf, tomamos solo el primer apellido, Wolf plantea que se habla de géneros, abro comillas. ¿Cómo indico entonces que empieza la cita? Con comillas. En este caso sí se usan comillas. En las citas textuales largas, si ustedes se dieron cuenta, no hay comillas. Aquí sí. Vamos a revisarlo nuevamente. La cita textual larga no lleva comillas, no se pone en itálicas. Es el texto tal cual, solo con las modificaciones en tamaño que ya les he mencionado. Muy bien. Aquí sí se abren comillas para distinguir dentro de la redacción lo que es mío, de lo que yo estoy escribiendo, de lo que estoy tomando del autor que estoy consultando, en este caso Mauro Wolf. Entonces, abro comillas y estamos definiendo los géneros para indicar modos de comunicación culturalmente establecidos, reconocidos en el seno de determinadas comunidades sociales. Cierro comillas. Y como ya puse el nombre, el apellido del autor, solamente me falta el año, que en este caso esta es una publicación de 1984, que está en la página 189 de esta revista. Nuevamente, tiene que estar el apellido del autor, siempre tiene que estar el apellido del autor. ¿Qué pasa si es una obra donde es anónimo, no está el autor? Lo más probable es que no se trate de una fuente científica. Y lo vuelvo a decir, en este curso me concentraré únicamente en fuentes científicas. Otras posibilidades están ampliamente detalladas y explicadas en el libro del APA. Ahí está para que lo consulten. Yo no voy a ver eso, me voy a centrar solamente en fuentes científicas. Entonces, nuevamente, si es una fuente científica, tiene que estar el nombre. Es muy difícil que en una fuente auténticamente científica sea anónima. Eso yo nunca lo he visto. Yo no quiero ser absolutista, no quiero decir que no ocurre jamás, pero yo nunca lo he visto. Igual el año, Igual el año. Cuando se trata de una obra realmente científica, en algún lado está el año, solo que hay que buscarlo, ¿ok? Probablemente abramos el navegador, nuestro explorador, nuestro motor de búsquedas y empezamos a buscar. Pero en algún lado tiene que estar. En algún lado. No puede no estar el año. Que es el segundo elemento. Y finalmente la página. ¿Ok? Que es la página en la cual se encuentra este fragmento. El formato entonces de la cita textual corta está dado el formato por las comillas que nos indican dónde empieza cuando abrimos y dónde termina la cita cuando cerramos. Muy importante, no olviden abrir donde debe ser, donde empieza la cita, abran ahí las comillas y luego ciérrenlas donde termina. Es una distracción en algunas personas que están empezando apenas en este tipo de trabajos que olvidan, por ejemplo, cerrar las comillas. Y si no nos ponen eso, pues no sabemos dónde termina la cita, ¿ok? El formato, aquí hay una diferencia en relación con el formato de la cita textual larga. Acá el formato no cambia. Estábamos usando Times New Roman 12, seguimos usando Times New Roman 12. Estábamos usando un interlineado de 1.5, seguimos utilizando un interlineado de 1.5. Y dentro de las comillas, en texto normal, no en cursivas, no en itálicas, el texto es normal. Y de la misma manera que en el caso anterior, el punto va después de la referencia. Vamos a ver un ejemplo más de una cita textual corta. Dentro de este mismo libro, en otro fragmento dice: los sistemas o conjunto de reglas que definen la forma genérica de un texto se refieren a aspectos diversos del mismo texto. Muy bien. ¿Cómo puede entonces trabajarse? Este es un asunto muy importante porque vamos a ver en este ejemplo cómo es el uso correcto de las mayúsculas y minúsculas. Insisto, este es el fragmento que yo voy a tomar. Empieza con L mayúscula del artículo los, ¿ok? Sin embargo, cuando lo paso al fragmento que yo estoy redactando, dice:
Al referirse más adelante, con más detalle al género, este autor plantea que, abro comillas, empieza la cita, los sistemas o conjuntos, lo mismo. ¿Qué pasó? Ojo con esto. El contexto de la redacción que yo estoy elaborando es lo que debe prevalecer. Este párrafo tiene que ser gramaticalmente correcto. No hay un punto, estoy enlazando la idea sin punto. En ese caso, la mayúscula que era original, la letra que era originalmente mayúscula, la tenemos que cambiar a minúscula. Este también es un error muy común. No ponemos punto y yo me imagino, a ver, si es cita textual, tiene que ser igualito, igualito, igualito. No necesariamente, no en este caso. Lo vuelvo a decir, la razón es que tenemos que respetar la corrección gramatical de lo que yo estoy escribiendo. No hay punto. Si no hay punto, lo que sigue no puede ser mayúscula. Lo cambio entonces, aunque originalmente fuera una mayúscula. Lo cambio a minúscula. ¿Ok? Esto se hace, solo esta alteración, solo este cambio, cuando estamos ajustando esta referencia a nuestra redacción, al contexto de nuestra redacción. Lo que sí debemos respetar es otro tipo de énfasis. Por ejemplo, el autor enfatiza la palabra genérica usando cursivas o itálicas. Cuando yo lo reproduzco en mi texto, mantengo entonces ese formato, ese énfasis que el autor le quiso dar de manera original. Y lo pongo en itálicas porque estaba originalmente en itálicas. Si quiero ser muy cuidadoso, muy cuidadoso de por qué está en itálicas, puedo poner entonces un pie de página y el pie de página que diga itálicas en el original y se acabó. Se acabó el problema. Nuevamente la cita va entre comillas, debe llevar siempre, recordemos, 3 elementos, citas textuales, no importa si son cortas o si son largas, son 3 elementos. El apellido del autor, primer apellido, solo el primer apellido del autor. No pongan sus iniciales aquí en el cuerpo del texto. Esas van después, eso lo vamos a ver después en siguientes sesiones. Aquí en el cuerpo de texto, solo el apellido, nada de las iniciales, ¿ok? No es Wolf, M, no aquí, eso lo vamos a ver después cuando estemos viendo cómo se elaboran las referencias, que es distinto. El apellido del autor, primer apellido. El año de la obra, es la misma obra, es otro fragmento, también de 1984, la página 189. Recapitulemos entonces. Lo que hemos visto entonces es que hay distintos tipos de fuentes. Estos tipos de fuentes tienen que ver con el nivel de rigor en el tratamiento de la información. Por ejemplo, una conversación en WhatsApp, un video de TikTok, no tiene absolutamente ningún rigor y no pretende tenerlo. O sea, no estamos juzgando eso. Pero no podemos tomar esa información cierta si no la hemos verificado. Ese es el tipo de fuente, entonces, que llamamos informal. Cuando una institución, que puede ser periodística, que puede ser alguna organización, ya sea comercial o gubernamental, emite, por ejemplo, un informe, hablamos entonces de una fuente formal. ¿Por qué? Porque es esa institución que con su propia credibilidad está respaldando este documento. Y aquí lo valoramos, es decir, si sabemos que es por ejemplo, una nota de un periódico, que es un periódico riguroso, que es un periódico que suele verificar sus notas, pues le damos esa misma confianza. Si sabemos que es un periódico que publican lo que sea nada más para llamar la atención, pues lo mismo. Por eso estamos hablando de fuentes formales, pero no científicas, ¿ok? Todavía no. Y finalmente, las fuentes científicas, que son aquellas, lo vuelvo a decir, que han pasado por un proceso muy riguroso, que se llama el doble ciego en la revisión, que consiste entonces en la validación, en la verificación de la información que estamos presentando en este documento. Los autores, yo soy autor, pasamos por estos procesos de verificación que se conoce como doble ciego, es decir, yo no sé quién me evalúa a mí y los que me están evaluando no saben quién soy yo. La única persona que lo sabe es el editor. Entonces, a eso se conoce como proceso de doble ciego. Si pasa por esta validación, si 2 de 3 por lo menos colegas evaluadores, evaluadoras,
dicen que mi texto es publicable, entonces se publica. Ese es un documento científico. Y esas son las fuentes que podemos utilizar o que solemos utilizar en los trabajos académicos. Insisto, pueden ser tesis de pregrado, licenciatura o de posgrado, maestría, doctorado, etcétera, etcétera, o en algún otro ejercicio académico. La diferencia entonces en las citas textuales, que es lo que vimos el día de hoy, recordemos, hay dos tipos de citas. Las citas textuales toman un fragmento tal cual se encuentra en la obra que hemos nosotros consultado, ¿ok? Y le damos crédito al autor como lo hemos visto. Pueden ser largas, más de 40 palabras, o pueden ser cortas, menos de 40 palabras. Las citas textuales largas van en un párrafo distinto, reducimos un tanto el tamaño de letra y reducimos un tanto el interlineado, con un margen que nos deja el párrafo interior. Las citas textuales cortas, de menos de 40 palabras, van integradas en la redacción del párrafo que estemos construyendo y en ese caso no cambia el formato, es exactamente el mismo formato. Si veníamos usando Times New Roman 12, sigue siendo Times New Roman 12. La diferencia está en que indicamos dónde inicia esta cita, abriendo comillas, ponemos la cita, cerramos comillas y ponemos los datos de la referencia. El autor, en este caso, todos los casos, el apellido, el primer apellido solamente, el año, que es el segundo dato, y la página en la que se encuentra. ¿Ok? Espero entonces que este pequeño video, esta pequeña introducción, la primera sesión de 8, les vuelvo a decir, les sea de utilidad para la elaboración de sus trabajos académicos. Quedo a sus órdenes, me pueden encontrar en Facebook en esta dirección, es muy fácil, solo ponen mi nombre, Gabriel-medio, Pérez con acento-medio, Salazar-medio académico, y luego viene un número que pueden hacer captura de pantalla en este momento, pero lo más probable es que en cuanto pongan, porque estén por acá por académico, Facebook lo encuentra, se lo sugiere y me pueden seguir. Ahí me encuentran. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.